So now for our next session, we're going to go live to our colleagues in Latin America and the Caribbean for a deep dive on the social and environmental impact of COVID-19. But before we do that, it's my privilege to introduce His Excellency Daniel Fernando Arroyo, Argentina's National Minister of Social Development. Mis saludos por el 20º aniversario del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Y en ese contexto quiero contar las políticas sociales y económicas que ha encarado la Argentina en el marco de la pandemia del COVID-19. Básicamente hemos llevado adelante 3 acciones. Una es sostener los ingresos de las familias en un contexto de un país que tiene más de 40% de trabajo informal, donde muchas de las actividades económicas se han caído. Nuestro primer objetivo fue sostener los ingresos de las familias. El segundo objetivo ha sido reforzar la asistencia alimentaria. Argentina, previo al inicio de la pandemia, había puesto en marcha un programa, este ministerio, Argentina contra el hambre. Se han encargado un conjunto de acciones para reforzar la asistencia alimentaria. Y el tercer objetivo fue prestar especial atención en los barrios vulnerables, en los asentamientos, en los lugares donde lo que predomina es el hacinamiento y la falta de infraestructura básica. En el primer punto, que tiene que ver con sostener los ingresos de la familia, se han encarado varias políticas, pero en esencia 3. Una es, se ha creado el ingreso familiar de emergencia. Un ingreso familiar de 2/3 de transferencia de dinero mensual, de 2/3 partes de lo que es el salario mínimo, 10.000 pesos argentinos, para las familias que están en las categorías más bajas de monotributo o que están en la informalidad. Se han cubierto 8.700.000 familias. Argentina es un país que tiene más de 16.000 familias, casi una de cada 2 han recibido esta transferencia de dinero de 10.000 pesos argentinos. Junto con eso, en el sector informal ha habido bonos para los que cobran asignaciones por hijo y otro tipo de programas sociales. Además, el refuerzo de lo que tiene que ver con sostener los ingresos ha tenido que ver con pagar gran parte de los salarios de lo que es el trabajo formal. Ha habido en la Argentina claramente un parate muy fuerte de la actividad económica, varios sectores que no han desarrollado actividad. El Estado se ha hecho cargo de entre el 50, en promedio el 50 o el 60% de los salarios de gran parte de los trabajadores, sobre la base de que se ha puesto como objetivo central, el presidente Alberto Fernández, evitar el quiebre, evitar el cierre de las empresas. Lo primer punto ha sido eso, transferencia de ingresos. Para el sector informal, 8 millones, más de 8 millones de familias. Para el sector formal que tiene trabajo, pagar los salarios de las empresas y bonos para distintas personas que cobran planes sociales. Había habido un punto, se puede decir que más o menos 8 de cada 10 hogares tienen hoy algún tipo de asistencia directa, de transferencia de dinero directo de parte del Estado a esos hogares. Un segundo punto ha sido el refuerzo de la asistencia alimentaria. Previo al inicio de la pandemia, Argentina tenía 8 millones de personas que requerían asistencia alimentaria de distintos tipos. Hemos pasado de 8 millones a 11 millones. Esto ha tenido que ver con que hay 2 sectores que se han caído y que han reclamado más asistencia alimentaria. Los que tienen que ver con los que hacen changas, tienen trabajo informal y se les paró la actividad, o una parte del trabajo formal, el taxista, el remisero, el mozo de un restaurante, que bajó a 0 su ingreso. Todo eso hemos cubierto 11 millones de personas con asistencia alimentaria, con distintos tipos de programas, pero básicamente con 3. Uno es una tarjeta alimentaria, una tarjeta del Banco Público que directamente le permite a las familias comprar alimentos, solo alimentos. A 1,5 millones de familias hemos llegado con esa tarjeta que se carga todas las semanas y permite fortalecer la asistencia alimentaria. Segundo, transferir fondos a los niveles estatales, provincias y municipios en Argentina para que compren alimentos y artículos de higiene. Y en tercer lugar, transferir directamente a los comedores, a los merenderos. 5.000 comedores tienen transferencia de dinero para comprar ellos sus propios alimentos, fomentando el desarrollo local, fomentando comprar cerca de la casa, mover la economía local. El tercer punto es los barrios vulnerables, los barrios donde hay hacinamiento y situaciones críticas. Ahí hemos puesto en marcha 2 acciones. Uno es el barrio cuida el barrio, ir casa por casa, identificar las situaciones críticas, ver qué problemas alimentarios o económicos hay. Y segundo, el plan detectar
que se detecta, se hacen testeos en los barrios de los casos donde efectivamente hay posibilidades de que dé positivo el coronavirus y ahí se procede al centro de aislamiento. En algún caso en el barrio y en otro caso en el hospital. En concreto, esas tres ejes: sostener los ingresos, reforzar la asistencia alimentaria y generar un mayor cuidado y acompañamiento en los barrios vulnerables, ha sido la política que se ha encarado en este tiempo en Argentina. Buenas tardes con todos. Es para mí un placer dirigirme a todos ustedes en este encuentro por los 20 años de celebración de la fundación de UN Global Compact en este Leader Summit que se está transmitiendo desde Nueva York. Así es que gracias a todos quienes nos escuchan, quienes están conectados en vivo esta tarde de este día lunes. Voy a proceder a presentar a los panelistas de altísimo nivel que nos acompañan en esta tarde. Saludo primero y doy la bienvenida al señor Jean Gerizati, es el CEO, es el Chief Executive Officer de Ambev Brasil. Él viene trabajando en Ambev durante 21 años. John ha seguido de cerca la historia de crecimiento de una de las compañías más importantes del Brasil. Como soñaba ser un emprendedor, Ambev le dio la oportunidad de administrar el área de los nuevos negocios, aprender sobre las culturas, trabajar con personas que lo inspiraron, tanto en Brasil como en otros países. En esencia, él cree que lo más importante en el trabajo es generar impactos positivos en la sociedad, esta nueva dinámica de negocios con propósito. Después tenemos a una dama con una trayectoria muy importante en Naciones Unidas. Ella es Jessica Fayeta, es ecuatoriana, representante residente del Sistema de Naciones Unidas en Colombia. Cuenta con más de 25 años de distinguido servicio en el Sistema de Naciones Unidas. Fue representante especial adjunta del secretario general de la ONU y jefe adjunta de la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia. Además, fue secretaria general subsecretaria general y directora regional para América Latina y el Caribe del PNUD. Cuenta con una maestría en Asuntos Internacionales y otra en Administración de Empresas por la Universidad de Columbia en Nueva York. También es World Fellow de la Universidad de Yale. Bienvenida, Jessica. Realmente un placer tenerte nuevamente en uno de estos espacios. Y por último, presentar a Gonzalo Muñoz. Él es el champion de alto nivel para la COP25 que fue celebrada en Chile, su país natal. Es nominado por la presidencia de Chile en las Naciones Unidas como el campeón climático de alto nivel para la 25ª Conferencia de las Partes, COP25, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Gonzalo cofundó y dirigió Triciclos, una empresa del Sistema B, una empresa con una trayectoria muy importante. Para quienes no la conocen, está enfocado en el tema de manejo de residuos. Son expertos en economía circular y todo lo que tiene que ver con el sistema, la concepción de los negocios alrededor de los residuos y de todo lo que esto genera, cómo hacer de esto un mundo con mayor conciencia enfocada en el manejo de los residuos sólidos, líquidos, etcétera. También Gonzalo, aparte de Triciclos, una de las empresas latinoamericanas más reconocidas en economía circular y reciclaje, cofundó el Sistema B y es miembro de la Junta B Lab Global. Bueno, les voy a comentar brevemente los objetivos de la sesión. Son abordar los aspectos sociales y ambientales de los impactos creados por esta pandemia del COVID-19 en Latinoamérica, el Caribe y la región de la Amazonía. Vamos a debatir sobre el sector privado, eje fundamental además de UN Global Compact dentro de la dinámica del Sistema de Naciones Unidas. Y vamos a ver qué pueden hacer los gobiernos para enfrentar estos principales desafíos de impactos. Ya nos antecedió el video del ministro de Argentina. Debatiremos también la hoja de ruta hacia la recuperación económica en América Latina y el Caribe. Tenemos que ir hacia una reactivación, es muy importante. Y aquí viene esta mecánica del COVID y el equilibrio que necesitamos también para acelerar esta reincorporación y no perder toda la dinámica económica que puede terminar siendo un problema incluso mayor que el de la pandemia. Determinaremos también cómo se debe abordar la desigualdad.
situación fundamental tanto en la Agenda 2030 como en lo que estamos viviendo, en el aprendizaje, y la emergencia climática como acuerdos para la COP26. Dentro de los impactos del COVID-19 en la región, podemos ver que la crisis que sufre el 2020 tenemos una caída del 5.3, será la peor de toda la historia, comparado inclusive con la caída que tuvimos en la Gran Depresión del año 29, que fue un poquito menor, al 5.3%. Estamos aprendiendo cómo esta pandemia expone la fragilidad de las desigualdades, viendo cómo en los distintos países no ha existido quizás una inversión suficiente, sobre todo en la respuesta en el sistema de salud. Y eso es lo que tiene saturados los hospitales y de un cierto modo nos tiene muy afectados con tener que guardar estas cuarentenas para no podernos, no contagiarnos y no saturar ese sistema de salud que está tan complicado. Según la CEPAL y la OIT, se proyecta un aumento de la tasa de desocupación muy preocupante de 3,4 puntos porcentuales. Eso haría profundizar el tema del desempleo en que 11,5 millones de personas pierdan su empleo, lo que se denomina empleo pleno. Esta situación afectará negativamente la dinámica de la pobreza y la desigualdad, sobre todo. Con esto, la pobreza alcanzaría en el marco multidimensional un 34,7% y la pobreza extrema, donde hablamos de gente que gana menos de $45 al mes, estaría por sobre el 30%. Y evidentemente el índice de Gini también subiría sus valores de forma significativa de 0,5% al 6%. El gran aprendizaje, no volver a un mundo igual que el de la pandemia, tomar en consideración el tema de la sostenibilidad como básico. Hemos visto que una de las cosas positivas es el mejoramiento de lo que pasa con la crisis climática, el medio ambiente, la calidad del aire, la menos exposición que tenemos a la utilización de combustibles fósiles, gases metanos, una paralización en la industria, en países sobre todo que generan una gran contaminación. Nosotros vemos que en emisiones Latinoamérica tiene apenas el 8% del total de las emisiones y contrastamos eso con países como Estados Unidos únicamente genera el 15%, China el 30% de las emisiones, así es que esa es una enseñanza, no regresar de igual forma a este tema. Según la CEPAL, la única opción estratégica en el mediano plazo para mitigar el efecto COVID en la región es avanzar a este nuevo modelo de sostenibilidad, tomándonos en serio la crisis climática, el calentamiento global. ¿Qué pasa con este calentamiento? Que evidentemente, si la agenda no funciona hasta el 2030 y tenemos un calentamiento sobre los 2 grados centígrados, eso provocaría, por ejemplo, una crisis irreversible en la Amazonía, se produciría una gran sabana, por lo menos en el 30% de la Amazonía, poniendo en riesgo las fuentes de agua, poniendo en riesgo la biodiversidad, la generación de oxígeno, etc. Y también en el Caribe pasaría lo propio con las zonas, sobre todo de corales, que se verían afectadas y desaparecerían. Los efectos económicos sociales nos llevan a repensar sus estrategias de desarrollo, fortaleciendo la coordinación e integración subregional y regional para asegurar las cadenas de suministro, bienes críticos, promover una migración voluntaria no forzada, aliviar la pobreza y fomentar la reducción de desigualdad, fortalecer el comercio intrarregional y las cadenas de producción. Sobre todo enfocarnos en bajar las desigualdades. Con eso yo quisiera dar en este caso paso a nuestro primer invitado, que es Gonzalo, para que por favor nos expreses cómo podrías darnos una visión general, básicamente, sobre lo que está pasando con la crisis climática, especialmente con todo lo que tú sientes en el calentamiento, las zonas más vulnerables, y cuál es tu percepción de cómo avanzan los países hacia el año 2030. Vemos que hasta ahora el 1%, un grado Celsius, más bien dicho, ha subido hasta el año 2020 en estos 5 años posteriores a los objetivos del milenio. ¿Y cómo ves estas características? ¿Qué podemos hacer también en la política pública y qué se puede hacer también en empresas como las que tú promueves, que tienen transparencia, que son empresas básicamente
aparte transparentes, que tienen una dinámica de sostenibilidad donde el propósito supera una misión simplemente de generar un lucro, pero sin embargo que las empresas tienen que lucrar para poder sobrevivir, generar empleo y generar una dinámica económica sustentable. Por favor, Gonzalo, bienvenido a este panel el día de hoy. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias al Pacto Global por la posibilidad de estar acá. Saludo, por supuesto, a Jessica y a Jan por la posibilidad de compartir con ellos. Efectivamente, el tema climático tiene, cuando menos, dos particularidades en este momento, ¿no? Uno, el que quienes estamos conectados con la temática, y somos, me refiero a varios millones de personas que hemos estado conectados incluso con el informe del IPCC de octubre del 2018 que nos muestra, como bien decías tú, que necesitamos acelerar considerablemente la acción climática para que el planeta no se sobrecaliente más de 1,5 grados. Eso implica tener que lograr la carbono neutralidad lo antes posible, como máximo el 2050. Esa gran crisis sigue existiendo, no tiene cuarentena. Esa crisis se ha mantenido, no hay, por supuesto, grandes cambios hasta ahora estructurales que nos permitan estar tranquilos en que el efecto COVID, digamos, haya generado. Desde luego, hemos visto algunas señales muy particulares y muy locales de baja de ciertas emisiones atmosféricas, de ciertos comportamientos de la naturaleza, nada de lo cual podamos celebrar porque ha sido producto de pérdida de vidas, de pérdida de trabajo, de pérdida de actividades. Lo que nosotros necesitamos es un cambio estructural fundamental, que curiosamente era un cambio estructural que estaba mandatado para ocurrir en su siguiente fase este año. Los países, todas las partes, se pusieron de acuerdo en 2015 a través del Acuerdo de París de trabajar en ir incrementando la ambición climática para que el mundo efectivamente no se siga sobrecalentando. Eso implicaba que este año, el 2020, era el momento, y sigue siendo, el momento en que los países deben aumentar su ambición a través de actualizar sus contribuciones nacionalmente determinadas, la sigla en inglés NDC. Eso sigue ocurriendo, los países todavía están posicionados para lograrlo. Ha habido algunos, como Chile, que actualizaron su NDC en línea con la ciencia, en línea con esa carbono neutralidad 2050. Y en paralelo, lo que ha seguido ocurriendo, que creo yo nos debe llenar de esperanza, es, por un lado, el que durante estos meses ha habido cada vez más actores no estatales, gobiernos subnacionales, empresas, actores del sector de las inversiones, que siguen comprometiéndose porque se dan cuenta, tal cual como dijiste tú, Ricardo, que mucho de lo que estamos viviendo es consecuencia de un modelo que debemos dejar atrás. Hace unos días atrás, la CEO de Women Business, María Mendilucci, decía una frase que me encantó en un panel que estábamos compartiendo. Decía, si se te quema la casa, hay que ser bastante burro para construirla con todos los defectos y con todo aquello que no funcionaba. Es más bien una oportunidad para mantener, por supuesto, todo lo que estaba funcionando y perfeccionar todo aquello que se puede mejorar. Esa es un poco la situación en la que nosotros estamos. Esa situación implica, por supuesto, que debemos dejar tecnologías antiguas que sabemos que incluso contribuyen al deterioro no solo global, sino que al deterioro local a través de peores condiciones respiratorias que se alinean en ese punto de vista con la pandemia. Y por el contrario tenemos la posibilidad incluso de, en los planes de recuperación, en un momento en que las tasas de interés están extremadamente bajas, reactivar y fomentar aquellas actividades que promueven trabajos verdes, empleos que se pueden generar en corto plazo y que ayudan a no solo mejorar el espacio local, sino que disminuyen las emisiones globales. Eso existe, está ahí a la mano, estamos trabajando en construirlo con cada vez mayor actividad. Se nos viene ahora en octubre un momento especial donde, a pesar de que no tenemos la COP26 porque esta se trasladó al próximo año, en octubre, noviembre, vamos a hacer una serie de diálogos, y uno de los aspectos que a mí me gustaría resaltar y dejar acá es la enorme contribución que ha hecho el Pacto Global a través de la campaña 1.5 Business Pledge, alineando a todas las empresas del pacto y a muchas incluso que están fuera del pacto a que se comprometan con la carbono neutralidad 2050. Eso, sumado al compromiso que hicieron las empresas B de carbono neutralidad 2030, sumado al Fashion Charter, sumado a algunas del World Economic Forum, han logrado que ese grupo de empresas, más los gobiernos subnacionales, más los inversionistas, más el acuerdo de alguna de las partes,
han agregado un compromiso de un 53% del Producto Interno Bruto Mundial, que hace pocos días atrás mostró su compromiso por la carbono neutralidad como máximo el 2050. Esto sigue avanzando, sigue funcionando y tenemos que acelerarlo de la mano del Pacto Global. Gonzalo, ¿cómo ves tú el tema de esto de la carbono neutralidad que has hablado, que es básicamente compensar la huella de carbono con los hábitos primero, cambiando nuestro mecanismo de vida, básicamente que las empresas B lo promueven mucho, tú lo promueves mucho en triciclos, etcétera? ¿Cómo ves tú esto con las mallas curriculares? ¿Dónde crees que esté el enfoque preciso que se debe intervenir para que esto realmente funcione? Bueno, muy buen punto, porque efectivamente hoy tenemos una necesidad enorme a nivel curricular a todos los niveles. Yo les decía que esta alianza de ambición climática, que hoy representa un 53% de las emisiones, perdón, el Producto Interno Bruto del mundo, está representado por países, por naciones, las partes, gobiernos subnacionales, empresas, inversionistas, y acabamos de incorporar la categoría de universidades, 505 universidades que se comprometieron a la carbono neutralidad. Uno, a través de sus propias prácticas, como dices tú, universidades, instituciones que reducen sus emisiones directamente y aumentan la capacidad de captura de sus campus, de las capacidades que tengan. Pero por otro lado, a través de los currículums, a través de qué es lo que se enseña. Debiéramos aspirar a que todo estudiante universitario pase por uso de sustentabilidad, donde, por ejemplo, acá en la Universidad Católica de Chile tenemos un curso que se llama SUS 1000, que enseña en base a los 17 ODS. Se estructura de forma muy coherente en base a los 17 ODS. Y yo diría que ese debiera ser particularmente importante. Tanto eso como los 10 principios del Pacto Global debieran estar en todas las mallas curriculares de las escuelas de negocio. No debiéramos permitirnos que haya gente que entre al mundo de los negocios sin entender que está operando en un marco global donde se requiere un comportamiento base que nos permita avanzar hacia ese desarrollo sostenible y donde cada empresa y empresario cumple un rol fundamental. Así es, Gonzalo. Una de las cosas fundamentales es tener derecho a hacer negocios. Gente que esté identificada con una nueva forma de negocios con propósitos, mercadeo con propósito, consumo responsable. Una de las cosas que a mí siempre me está dando que pensar es cómo seguimos consumiendo todo tipo de cosas de forma irresponsable. Ropa, medicinas, temas que tienen que ver sobre todo con alimentos, eso da pie a los bancos, a los nuevos bancos de alimentos, etcétera. O sea, un cambio en el paradigma de las personas. Jessica, desde la coordinación residente del Sistema de Naciones Unidas en Colombia, me encantaría que nos hable sobre las desigualdades que están sucediendo, cómo los países van administrando esta pandemia del COVID, pero cada país con diferentes expectativas y diferentes indicadores. Hay países que están logrando intervenir de forma importante. Estados Unidos vemos que está poniendo ingentes recursos por $2 billones en la economía, la Unión Europea de igual manera. Para irnos a ejemplos más cercanos del Perú, el 12% del PIB, Colombia, si nos puedes compartir, en cambio, un país como el Ecuador, apenas el 1% del PIB por haber tenido una economía que nos tomó sin los ahorros suficientes en una situación muy compleja. Así es que, Jessica, por favor, hablemos de desigualdades que tú las manejas tanto desde tu experiencia en el PNUD y ahora en la Coordinación Residente de Colombia. Bienvenida, Jessica. Gracias, Ricardo, y un saludo a Jean, a Gonzalo. Qué gusto compartir con ustedes este panel y, por supuesto, mis felicitaciones al Pacto Global por su 20º aniversario. Realmente creo que el trabajo que se ha hecho ha cambiado cómo nosotros en Naciones Unidas hacemos el trabajo, y quiero saludar en ese sentido pues, al Pacto Global de Colombia, que ha sido muy, muy activo. Mira, nosotros vemos realmente ha habido dos momentos en esta, o por lo menos lo vemos dos, ojalá tres, pero dos momentos. El primero, por supuesto, ha sido la contención de la pandemia, para lo cual se ha requerido pues medidas necesarias para contener la pandemia, que ha creado un impacto socioeconómico sin precedentes, sobre todo en grupos vulnerables. Y por supuesto los sectores productivos también más sensibles.
Y este impacto va a durar posiblemente más allá de la pandemia misma. El segundo momento es justamente el momento de la recuperación. Los gobiernos están quizás en América Latina, ha habido realmente un sistema de protección social bastante avanzado, diríamos nosotros, donde ha sido útil en este momento para poder, para que los gobiernos puedan, en ese sentido, pues puedan usar de sus sistemas de protección social para pues contener la crisis, de cierta manera compensar a las personas que están en confinamiento. ¿Y quiénes son realmente estos grupos vulnerables? Pues mira, en América Latina diría yo en general, pero en Colombia en específico, por supuesto las personas más pobres, pero también hay otros grupos. ¿Y quiénes son? Son los que viven en los barrios de mayor hacinamiento, que para quienes es difícil el cumplimiento de la cuarentena, que no tienen activos o ahorros, que viven de su trabajo del día a día, de la venta ambulante. Normalmente no tienen computadora, menos aún conectividad, por lo cual el teletrabajo no es una opción. Tienen condiciones de salud precarias también, como es la malnutrición, por ejemplo. Otro grupo es los trabajadores informales, que en América Latina son 50, 60%, a veces hasta más. No están registrados en ningún programa, por lo tanto no tienen ningún acceso a protección social. Las mujeres es un particular grupo vulnerable. 80% de ellas están en trabajos informales y de baja productividad, por ejemplo, lo que es las empleadas domésticas, empleadas agrícolas, y están sujetas a una carga de trabajo, sobre todo ahora en carga de trabajo del cuidado, de violencia doméstica. En Colombia es particularmente las personas que viven en los territorios afectados por el conflicto, donde son los territorios que por 50 años no se han hecho inversiones de servicios básicos de saneamiento, de infraestructura de salud, de conectividad, y son muy precarios o no existen. Los pueblos indígenas sobre todo de la Amazonía, que están en lugares más remotos, asimismo las comunidades afros, que están en lugares más alejados. Tenemos el caso de la ciudad de Leticia, en la frontera con Brasil y Perú, donde tiene el contagio más alto per cápita de toda la región. Las personas migrantes, un grupo muy importante en América Latina en este momento, 2 millones en Colombia. Los adultos mayores que no tienen una pensión, que a su avanzada edad todavía tienen que trabajar. Y por supuesto, hay un gran grupo de personas que es una proporción muy importante. En Colombia es 14% de la población, 4,5 millones de personas que tienen un riesgo, que no han estado, que están sobre la línea de pobreza, pero que están en proceso de reversión por un choque. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo en Colombia? Por supuesto, los gobiernos están ahora en ese primer momento, en el momento de la contención, de salvar vidas, de fortalecer los equipos, el sector de salud, de asegurar la seguridad alimentaria y de cierta manera en los medios. Y han habido en América Latina, tenemos un problema generalizado de espacio fiscal. Colombia ha tenido un espacio fiscal. Era uno de los países que estaba creciendo en la región, de las economías grandes. Ha podido llegar a cerca de 10 millones de personas. Todavía esto significa un 2,5% del PIB, pero ha sido significativo, sobre todo para compensar a las personas. Entonces, nosotros estamos en este momento también pensando en el mediano y largo plazo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Todos los países de la región, todos los países del mundo, estamos haciendo de hecho ya hemos hecho un análisis con una mirada multidimensional sobre el impacto socioeconómico para preparar también a los países y a nosotros mismos una respuesta en lo que es el sector de salud, la macroeconomía, el tejido social, los grupos vulnerables, el empleo, la recuperación económica, el medio ambiente y los territorios. Pero además necesitamos datos muy robustos en estos momentos, porque, por ejemplo, nosotros en Colombia hemos hecho una alianza con la Dirección de Estadísticas y la compañía Grand Data para cruzar datos de movilidad sobre la información censal demográfica, que les permite a los países, le ha permitido a Colombia
ver la relación entre los barrios más pobres, los contagios y el incumplimiento de la cuarentena y focalizar ayudas, por ejemplo, justamente porque no hay ese espacio. Dime. Tú nos pones muy en contexto la realidad de lo que están haciendo ahorita con la pandemia y realmente ha sido muy clara. No quisiera desperdiciar la oportunidad de tenerte para hablar un poquito de las desigualdades y también esta gran palabra que se denomina solidaridad. ¿Cómo han pensado ustedes desde Naciones Unidas que se debe enfocar con los diferentes organismos multisectoriales como, y multilaterales como Banco Mundial, Fondo Monetario, etcétera, para que parte de la riqueza que se tiene en el hemisferio norte pase a ese hemisferio sur y exista esta suerte de solidaridad, no solo en aliviar las deudas, en cuanto a dar mayores plazos en el endeudamiento, pago a acreedores, etcétera, refinanciación de bonos, sino también en el trabajo que se necesita de liquidez fresca para que los países pobres puedan salir adelante en un ejercicio global. Por favor, Jessica, tu apreciación con Mira, respecto a esto. por supuesto que el secretario general hizo un llamado global humanitario muy al inicio de esto, ha hecho un llamado para que se solucione el problema de la deuda para países sobreendeudados, sobre todo las pequeñas islas caribeñas. Pero realmente el llamado global, por supuesto, a los organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, y debo decir que para América Latina realmente lo que estamos viendo son recursos de crédito, no son recursos, digamos, de cooperación o recursos de donación. Por eso a mí sí me gustaría, y el pacto global es el espacio para hacerlo, focalizarse en lo que pueden hacerse al interno de los países. Porque al ser esto una crisis global, es decir, que a todo el mundo le ha afectado, a todos los países, esos fondos están siendo priorizados para los países aún más pobres, mucho más pobres, diría yo, que América Latina. Entonces, de América Latina, de cierta manera, son sus propias capacidades las que estamos viendo. Y ahí es la importancia del sector privado, por ejemplo. Pero además, que lo que tienen los gobiernos de América Latina, que estos préstamos, esos créditos que están viniendo, que se enfoque en dónde debe ir. Entonces, por ejemplo, uno de los lugares más importantes es en ayudar a proteger a los empleados y proteger a los empleos. ¿Y eso qué quiere decir? Es, por ejemplo, ayudar a las empresas. Esto ha sido de ciertamente controversial, pero muy importante. Ayudar a las empresas para que puedan mantener los empleos. Esto lo ha hecho Colombia de forma bastante efectiva. Es menos de lo que quisieran los empleadores, pero es importante porque una vez que se pierden los empleos, una vez que se quiebran las empresas, pues hay muy poco realmente de lo que se puede rescatar. Entonces, eso es muy importante. Pero eso debe ir acompañado de los esfuerzos de las empresas también, de los esfuerzos de redireccionar inversiones justamente en áreas de mayor valor añadido, en ayudar a hacer inversiones en los lugares más remotos, en la conectividad donde no hay, en comprar localmente, en generar lo que se importa, digamos, también producirlo localmente. Toda esa combinación del sector privado con el sector público, pero también mucho estamos viendo hacia nosotros. Usar esos fondos de crédito, capitales, digamos, mercados capitales para los que existen, pero usarlos estratégicamente al interior de los países, porque el mundo está viendo a los países más pobres que América Latina. Así es, Jessica, muchísimas gracias. Realmente sí están viendo a los países de no renta media, renta pobre. Bueno, yendo con John. John, bienvenido, te agradecemos de estar aquí con nosotros esta tarde. Basándonos en lo que ya hemos dicho sobre el impacto de COVID-19 en las personas y el planeta, ahora me gustaría acercarlo a una región importante para todos nosotros, la Amazonía, de la cual Brasil evidentemente tiene un papel protagónico en esto. Como CEO de una de las compañías brasileñas más grandes, misma que depende
el bosque de la Amazonía para producir uno de los productos líderes, el refresco del guaraná en la Antártida. ¿Podrías darnos tu visión de cómo el COVID-19 está impactando en la región, en tu país, contrastarlo con las buenas prácticas empresariales, cómo han manejado esta pandemia, cómo han mantenido el empleo y cómo, evitando la pérdida de los empleos, como dijo Jessica y Gonzalo anteriormente, se va a evitar lo más importante, que es una crisis social que tal vez tome muchísimos años en recuperarse? Por hacer un parangón, podemos compararle con la crisis del año 29, la Gran Depresión. No se recuperó la economía mundial, sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, por ahí en el año 40. Entonces fue una década. ¿Qué nos puedes compartir, John? Bienvenido, tienes la palabra. Bom, boa tarde a todos e todas. Gonzalo, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço imensamente o convite. Eu sou o único falando em português aqui, né? O convite para representar o setor privado nesse painel. Aproveito para dar os parabéns aos meus colegas aqui pelas suas falas. A relação da Ambev com a região amazônica ela é muito especial, porque é na Amazônia que nós cultivamos há quase 100 anos e de forma sustentável o principal ingrediente do refrigerante mais icônico do Brasil, o Guaraná Antártica. E essa região foi afetada pelo Covid de uma forma proporcionalmente mais dura do que o resto do país. Estamos falando de uma região mais isolada geograficamente, de uma forma geral mais pobre e com uma estrutura de saúde mais carente. Por exemplo, Manaus, a capital do Amazonas, está entre as cidades brasileiras com o maior número de casos e mortes do Covid. A verdade é que ninguém está preparado para enfrentar uma crise sem precedentes como essa. É difícil reagir, todos nós ficamos com medo, assustados, né, ansiosos nas diversas esferas das nossas vidas, né? Mas o caminho que vai nos ajudar a superar não só a crise atual, mas também todos os outros problemas da Amazônia, a meu ver, passam por 2 pilares. O primeiro pilar é a industrialização de forma sustentável da região. É hora de aproveitar essa crise e a gente ter um plano duradouro de industrialização sustentável da região. O segundo é a necessidade de um investimento consistente em pesquisa, desenvolvimento e inovação, com o objetivo de agregar valor, trazer novos conceitos, significados e verdades para a tão rica biodiversidade amazônica. Trazendo um exemplo para a nossa empresa, a gente já produz o Guaraná há mais de 100 anos, mas neste ano, através de muita pesquisa e desenvolvimento, a gente conseguiu produzir um Guaraná Antártica 100% natural. A gente deu um upgrade, né? Depois de estudar muito o processo industrial, de beneficiamento, né? A embalagem do produto, a possibilidade de usar pasteurização no processo, todo assim esse estudo do processo industrial nos fez chegar a um novo produto que chama o Guaraná Natu, né? Que ele é sem açúcar, sem conservantes, sem antioxidantes, produzido só com produtos de origem 100% natural, tecnologia de ponta, e a gente acredita que com isso a gente consegue, com esse novo produto, elevar a biodiversidade amazônica, agregar valor a ela, né? Trazer a biodiversidade amazônica de forma pura, intacta, natural, para a casa de milhões de brasileiros, e com isso a gente consegue agregar valor, né? Consegue fazer com que o ecossistema amazônico fique mais rico, sólido, né? Sempre renovado e em uma expansão, né? Com produtos novos, com consumidores novos, mas de uma forma sustentável. Infelizmente, a indústria do desmatamento ainda é lucrativa e aparece como alternativa para quem não consegue sua renda de outra forma. E a gente precisa, as empresas precisam, que acreditam nessa linha de trabalho, na produção sustentável na região, as empresas precisam gerar oportunidades de empregos para a população. Sem essas empresas, as alternativas de sustento das comunidades podem trazer sérios prejuízos ao meio ambiente e a um desenvolvimento mais sadio. Adicionalmente, a todos os desafios da região, o Covid escancarou a necessidade de nos unirmos com uma visão de longo prazo, que no meu caso, na Amazônia, eu acho realmente que é a industrialização, inovação e tecnologia, né? Empresas, governos, sociedade civil, trabalhadores têm que se unir
né? E a gente vem com esse mindset desde o começo da crise, desde o início. A resposta da Ambev tem sido nesse sentido, o sentido de colaborar, de proteger o ecossistema, né? Colaborar com outras empresas, né? Eu acho que essa é a parte do setor privado. A gente começamos na nossa empresa, dentro de casa, decidimos usar o nosso tempo, recursos, capacidades do nosso time para ajudar a resolver problemas sociais urgentes. Entendemos que o setor privado tem de mais valioso para oferecer para a sociedade, especialmente num momento como esse, é a capacidade de se reformular e ajudar durante a crise, e usar as capacidades que o setor privado tem, competências, tempo, né, da equipe, dos times, para ajudar a resolver problemas urgentes. Foi daí que surgiu a nossa ideia de ressignificar nossas fábricas. A gente ressignificou uma fábrica de cerveja para produzir e doar álcool em gel. A gente ressignificou uma equipe de engenharia que se dedicou 100% para construir um hospital público em tempo recorde em São Paulo, né? E a gente conseguiu, com o nosso time de inovação de cerveja, né, usar as capacidades para desenvolver, por exemplo, o projeto da máscara de face shield, né, a partir do plástico das nossas garrafas de Guaraná Antártica. Esse plano emergencial de auxílio priorizou a região amazônica e teve uma distribuição nacional de 1 milhão de unidades de álcool gel, 3 milhões de máscaras face shields que doamos, uma quantidade suficiente para atender 100% dos profissionais da área de saúde de toda a Amazônia. Somado a esses esforços, a gente também fez uma ação em conjunta com a Associação Brasileira de Indústrias de Refrigerantes e investimos em recursos médicos e hospitalares na região. Esse investimento ele foi dobrado pelo USAID. Todas essas medidas emergenciais de curto prazo são importantes, mas a verdade é que a recuperação e a retomada do desenvolvimento sustentável da Amazônia depende de ações e compromissos de longo prazo que devem ser implementados agora. E como eu disse no começo, a relação da Ambev com a região amazônica é muito especial. A gente está lá há 100 anos de forma sustentável, né? O principal ingrediente do nosso refrigerante vem de lá. O Guaraná exige condições climáticas especiais, difíceis de ser replicadas fora de lá. Nós temos uma fazenda na cidade de Maués, que é o berço do Guaraná. Essa fazenda vai muito além de fornecer o Guaraná. Ela funciona como centro de pesquisa, desenvolvimento, inovação, proteção ambiental. É na Amazônia que a gente beneficia o Guaraná também, na própria região amazônica. E a gente desenvolve técnicas de colheita, né? Só para vocês terem uma dimensão, na última década conseguimos aumentar, sim, a produção na Amazônia. Excelente, nos has hablado de innovación, rescato muchísimo esto de haber fusionado el esfuerzo, sigues trabajando, pero la compañía está también aportando en hacer un hospital, en trabajar en los temas de contribuciones para pasar la pandemia, es decir, no dejar a nadie atrás. Quisiera nada más de tu experiencia, cortito por el tiempo. También nos interesa mucho saber cómo ha funcionado la parte de la transformación digital en tu negocio, que ha sido tan importante ahora para poder sacar adelante todo esto, con énfasis en la Amazonía, protegiendo biodiversidad, protegiendo la cadena de valor, la cadena de suministro, las empresas que trabajan con ustedes, trabajar de la mano con los competidores, pero también queremos saber la transformación digital, cómo ha empujado este proceso. Por favor, John. A transformação digital ela ficou inevitável. Se as pessoas achavam, se as empresas achavam que era um projeto adjacente, que era algum investimento em software, né, assim, com essa crise que a gente passou, apareceu assim que é fundamental. Né? Quem já vinha trabalhando há bastante tempo nisso agora apareceu e floresceu. Né? Na verdade é que a tecnologia ela vem para resolver problemas graves da sociedade, né? Ela ajuda a solucionar as dores. O que a gente tem visto, assim, por exemplo, no nosso business, é que assim, a gente conseguiu não só no começo da crise, dar uma tranquilidade psicológica para os funcionários da nossa empresa, que durante a crise, por 3 meses, a gente ia manter as estruturas e manter os empregos, mas a verdade é que durante a crise, dado a transformação digital, a gente teve que continuar contratando mais do que nunca programadores, a gente vem aumentando muito o QLP, a quantidade de pessoas que ajudam na transformação digital. A gente entendeu que o consumidor
busca conveniência, não pode sair de casa. Então, a gente, no nosso ecossistema, agregou 6 mil motoqueiros que fazem entrega e de conveniência em casa, com base no nosso projeto que chama Zé Delivery. Então, a gente aproveitou a transformação digital para andar em direção ao futuro, né, transformar a companhia, resolver problemas dos nossos consumidores, e isso é inevitável. Isso é uma coisa que, né, quem se preparou lá atrás está aproveitando muito agora, quem não se preparou tem que correr atrás do prejuízo agora, é inevitável. Así es, gracias John, muy bueno tu aporte. Quiero pasar a la parte de preguntas. Empecemos contigo, Gonzalo. Gonzalo, como champion de clima, ¿podrías darnos una visión general sobre cómo se está posicionando el clima en esta crisis, especialmente en nuestra región Latinoamérica y el Caribe? ¿Estás de acuerdo en que este momento difícil podría ser el impulso definitivo de la agenda climática contra esa crisis? A ver, efectivamente, yo creo honestamente que toda crisis conlleva una oportunidad. Ahora, es muy difícil ver la oportunidad cuando estamos en el medio de la manifestación más dura de la tragedia. Entonces, entiendo que para muchas personas parezca como fuera de contexto incluso a veces hablar de clima en esta situación. Lo primero que requiere, por supuesto, en toda narrativa, pero esa narrativa siguiendo después con las acciones, es la empatía respecto, como decía al inicio, de la pérdida de vidas, la pérdida de salud, la pérdida de empleo, la pérdida de acceso a bienes básicos, digamos. Eso tiene que estar en el centro de las acciones de corto plazo y más bien de urgencia. Eso no implica que no podamos al mismo tiempo buscar, uno, ¿cuánto de la reactivación que se requiere de manera urgente? Necesitamos reactivar empleos de forma urgente. ¿Cuántos de esos empleos pueden ser empleos que no solo se generen de forma rápida? Muchos de ellos, para que se generen de forma rápida, tienen que requerir niveles de capacitación más bien básicas. A continuación, que contribuyan a mejorar las condiciones locales de mejor sanidad y mejor bienestar para las personas. Y en cuarto lugar, que además contribuya a disminuir los gases de efecto invernadero. A nivel global, hemos visto, por ejemplo, que todos los trabajos que se puedan hacer en materia de eficiencia energética componen cada uno de esos factores. Todo aquello que podamos hacer en materia incluso de masificar los tejados solares. Incluso son acciones que contribuyen no solo a ir superando la crisis y conectarnos con el clima, sino que al mismo tiempo incluso son evidentemente acciones que contribuyen a generar una economía, por un lado más saludable, pero por otro lado más resiliente. Yo creo que es importante que tomemos las lecciones y apliquemos todo cuanto podamos en el corto plazo. Ahora, además, como decía al principio, estamos viviendo un momento en el cual las tasas de interés están fundamentalmente bajas y hay muchos proyectos de energías renovables cuya viabilidad financiera se da justamente por el costo del CAPEX. Entonces, en este minuto se están dando condiciones muy favorables, no solo para las energías renovables de las que venimos hablando hace mucho tiempo, sino que, por ejemplo, para el hidrógeno verde como un extraordinario combustible que va a reemplazar a los combustibles fósiles, cuyo ejemplo en el petróleo además se ve reflejada la inestabilidad que representa ese tipo de combustible. Estamos viviendo un momento muy duro en la urgencia, muy duro en la emergencia, pero que nos muestra también cuán importante es que aprendamos todo lo que podamos para salir de esta crisis con un sistema más resiliente y que realmente favorezca el bienestar de las personas. Para que esas personas vivan en bienestar, tienen que vivir además en un entorno que sea saludable. Creo que el mejor ejemplo de eso lo está mostrando el World Economic Forum cuando en este momento está hablando de un gran reset de la economía del mundo. Excelente, resiliencia, hacer resetear la economía, ir hacia otro modelo con otros paradigmas, eso es la clave, y la sostenibilidad siempre en el centro del quehacer de los negocios. Jessica, una de las cuestiones que todos nos estamos preguntando, tú que eres una experta en desarrollo, en modelos de desarrollo, este tema va a tomar tiempo y nos coge en los 10 últimos años de la Agenda 2030. ¿Cómo crees que este impacto del COVID, que evidentemente no lo tenemos claro todavía, de cuál va a ser la salida en tiempos, etcétera, pero cómo crees que esto, además que veníamos atrasados en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, nos pone más atrás, nos pone desafíos más grandes
¿Cuál es tu enfoque al respecto, Jessica? Mira, Ricardo, el PNUD ha venido publicando el informe de desarrollo humano y el índice de desarrollo humano por los últimos 30 años. Por primera vez en 30 años, el índice de desarrollo humano del mundo va a disminuir. Así es de grande el impacto. Y hemos ya hecho algunas estimaciones, inclusive para Colombia, cómo la desigualdad que ya venía siendo bastante, ya era bastante grande y es así mismo en América Latina, pero en Colombia emblemáticamente, pues va a profundizarse y cómo va uno por uno de los objetivos va a ser un reto. Entonces, por eso es lo que nosotros decimos que realmente la recuperación económica debe ser más inclusiva y equitativa y debe ser más verde, como lo acaba de decir Gonzalo, pero al mismo tiempo es la oportunidad para fortalecer y expandir las coberturas de los sistemas de protección social, sobre todo para grupos vulnerables, donde ya hemos avanzado en América Latina, pero fíjate que ahora se ve que no es suficiente. Entonces tenemos que avanzar hacia la protección social universal, donde los sistemas de salud, los sistemas de acceso a pensiones, a seguro de desempleo, se vuelvan más importantes y realmente sean para todo el mundo. Y ojalá tal vez para un ingreso básico universal, pero sobre todo, ahora hemos visto que todo el mundo necesitaría tener un seguro de desempleo y no es así, por ejemplo. Entonces, es el tipo es justamente la agenda que el secretario general ha estado impulsando de Building Back Better and Greener. Es decir, lo que tú decías, Gonzalo, es el momento de reflexionar de todo lo que ha ido mal realmente y hacer una recuperación más inclusiva, poniendo al centro las personas más vulnerables, pero al mismo tiempo donde el sector privado tiene un papel fundamental en ver no solamente el beneficio económico, pero el beneficio social y ambiental que puede hacer, contribuyendo a que sus inversiones sean realmente focalizadas donde no hay servicios, donde la gente los necesita, haciendo flexibles, empleando a jóvenes, a mujeres, a migrantes, comprando localmente. Todas estas son, digamos, medidas donde sí es cierto, el sector público tiene que hacer un gran esfuerzo, una gran inversión, le toca hacerlo, pero el sector privado tiene que ir de la mano también. Así es, Jessica, el sector privado tiene que acompañar, la política pública tiene que dar el entorno, pero en definitiva es así. John, tenemos una inquietud fundamental que siempre en los temas de sostenibilidad aparece, que es el tema de la corrupción. La corrupción que ahora más que nunca vemos que se van ingentes cantidades y una pandemia como esta nos desnuda la fragilidad que tienen los distintos sistemas, tanto públicos como privados. Hablemos de la parte privada, la parte del integrity de las organizaciones, la parte de cómo organizarnos para adentro, cómo hacer un verdadero sistema que prevenga estas acciones, porque la corrupción está dada de lado y lado y se pierden ingentes sumas de dinero en el mundo y se generan mayores desigualdades. John, por favor, tu criterio al respecto. Isso dá muita tristeza na gente ver esses casos acontecendo no mundo inteiro, né? Pessoas, entidades aproveitando, né, uma situação tão difícil do que está acontecendo, né, em todos os países para desviar recursos, para atrasar obras, para não entregar o que é. Isso quando a gente pensa nas organizações, né, assim, o que segura, o que mantém a minha organização unida, realmente é a nossa cultura e os valores da nossa empresa, né? A gente tem valores mesmo valores de inovação, a gente tem valores de fazer o que é certo, de não pegar atalhos, a gente tem valores de todas as pessoas tratarem os outros como queiram ser tratadas, de ownership, cada funcionário tratar a empresa como se fosse dono da empresa, e são esses valores e é a nossa cultura, né, que coloca a nossa empresa juntos e que faz com que a gente passe por uma situação dessa com uma visão de longo prazo, com uma visão realmente de ajudar a comunidade, com uma visão de colaborar,
né? E é isso que faz com que, de alguma maneira, a gente vá no caminho certo. Acho que, às vezes, é isso que falta um pouco na sociedade como um todo. Assim, o que a gente vê nessa crise é que o Covid veio de uma forma tão impactante que ela ajudou a unir muita gente em prol de resolver problemas da sociedade. Esse valor de tentar resolver um problema sério para a comunidade uniu muita gente. A gente viu coisa de corrupção ruim acontecendo, mas, por outro lado, a gente viu muito altruísmo também, muitas empresas que eram até competidoras, né, se unindo para resolver problemas, né, olhando, né, a comunidade em primeiro lugar. Então, a gente tem que aprender com esses bons exemplos, né, os exemplos de que a gente tem que mesmo aproveitar esse aprendizado que o Covid trouxe, né, que às vezes você tem uma visão muito clara do que tem que ser resolvido, ajuda a unir stakeholders, empresas, governos, que a gente consiga replicar isso em momentos depois desse Covid, né? As visões têm que estar mais claras, os problemas urgentes têm que ser bem trabalhados pela mídia, pelos governos, para que haja um consenso na resolução. E sobre a corrupção, é isso aí, assim, o que coloca a gente, a nossa empresa junto, são os valores, né, que unem os nossos funcionários, a nossa cultura, e é isso que a gente tem que trabalhar na sociedade para que isso não aconteça mais. Muchas gracias, John. Si quieren, terminamos, siempre nos juega, está tan interesante el conversatorio, pero siempre el tiempo juega en contra. Un mensaje último, Gonzalo y Jessica, para que terminemos dando gracias a toda la gente que está haciendo posible que se organice un evento por los 20 años después de esa gran visión que tuvo Kofi Annan de crear el Global Compact, con la finalidad de que las Naciones Unidas no solamente se queden las relaciones entre estados, sino que el sistema pueda funcionar con el sector privado, la academia, las organizaciones no gubernamentales. Así es que gracias a Nueva York también por darnos esta posibilidad y este espacio. Gonzalo, por favor, y luego Jessica, y conmigo, hasta pronto. Muchas gracias, Ricardo. A ver, yo lo primero que querría dejar es la sensación o la claridad de que tenemos ahora una oportunidad fundamental de posicionar toda decisión en reactivación con los ODS en el centro. Esa es una oportunidad que ni nos la soñábamos hace unos meses atrás. Yo sé que suena raro, ¿no? Pero claramente la vida nos está dando una oportunidad en esta década crucial de poner los ODS en el centro. Y lo otro que sería fundamental es que todas las empresas del Pacto Global de América Latina se sumen a la Alianza de Ambición Climática a través del Pacto Global para que contribuyan a la carbono neutralidad as soon as possible. Gracias. Jessica, por favor. Por mi lado, diría yo que justamente el epicentro del impacto ha sido las personas, el empleo, los medios de vida, y por lo tanto eso debe ser el centro de la atención. Y ahí le juegan tanto los gobiernos como el sector privado. Y realmente es el momento de juntar estas fuerzas, y qué bueno que estemos en este momento del Pacto Global para reforzar ese mensaje de la importancia que es de esa alianza del sector público y del sector privado para conseguir los ODS de una forma más equitativa y más inclusiva y más verde, como nos dice la agenda. Sin dejar a nadie atrás. John, tu mensaje final? Eu acho que as empresas aprenderam muito a trabalhar diferente durante essa crise, né? Houve muita colaboração, a coerência foi colocada acima da competição, né, em prol de resolver os problemas da sociedade, e isso tem que continuar, né? Que passe essa crise e que fique todo esse processo de colaboração que a gente viu na sociedade. Muchas gracias a todos quienes nos escucharon, gracias a la producción, gracias Gonzalo, Jessica y John, hasta Gracias una nueva también. ocasión. Que pasen bien. Um abraço. Chao, Gonzalo. Chao. Muchas gracias. Thank you so much, panel. Really enjoyed that 1 hour. There is so much going on our conference platform. There are pavilions, there are booths, there's sponsor booths. You can find out about the UN Global Compact, how to join, how to maximize the work if you're already doing it. There is a lounge. There is so much to do. The networking is on fire. More than 17,000 of us registered for this conference. So over 180 countries included in all of those registrants. So delegates, thank you for being
out there and being part of this discussion. All right, so I know if you have anything to do with the United Nations, you know that there are so many panels that are called high-level panels, and you roll your eyes because they're not really high-level panels. But for the next 2 hours, we're rolling out the big guns. It's going to be absolutely massive. What we are talking about is UN partnership and real high-level panels. I have moderator envy for Elizabeth Cousins. Elizabeth Cousins is the president and CEO of the UN Foundation, and she is going to take care of this first hour. Now, if you love DC Comics, think of this lineup as the Justice League. If you are a Marvel Comics fan, then we're about to see the Avengers of the United Nations agencies. That is how amazing this lineup is. I really, really envy you, Elizabeth. This is going to be an amazing panel. There's no way it can't be a great conversation. Elizabeth, over to you.